Hola, bienvenidos al inmediatamente siguiente capítulo 22 de Cívica Popular, así como en el capítulo anterior, Carlos Muñoz por este lado y en la otra esquina, don Jorge Cerda, que nos ha estado acompañando, ¿cierto? Colega abogado, y estuvimos conversando en el primer capítulo, ¿cierto? Sobre los bordes constitucionales. ¿Cómo está Jorge? Todo bien, Carlos, muchas gracias. Bien, qué bueno tenerte dos episodios seguidos porque estuvo buena la conversación anterior y vamos a continuar. Nos quedan límites constitucionales que serán puestos al límite por el Consejo Constitucional. Exacto. Eh, ¿Qué tal si partimos por el número 7 y el 8? Porque yo creo que van de la mano, no sé tú, yo creo que van de la mano, porque el número 7 del artículo 154, estamos hablando de estos límites, bordes constitucionales, recuerden, el número 7 habla sobre los tres poderes del Estado, que tienen que respetarse y entender que existen tres poderes separados e independientes, el ejecutivo, el judicial, el legislativo bicameral, con apellido viene, el legislativo bicameral, y el número 8, inmediatamente siguiente, nos habla de los órganos autónomos constitucionales. ¿Tú crees que será puesto al límite este articulado, Jorge? Yo creo que este es un gran límite que se le puso al Consejo Ahora, Constitucional. ahora tú estás pensando que es un gran límite en el sentido bueno o en el sentido malo. No, yo creo que es un límite, no sé si bueno, digámosle neutro, pero límite al fin y al cabo. Pero es un límite importante porque finalmente lo que hace es que eh, creo que esto es una respuesta directa a lo que ocurrió en el proceso anterior, que fue el problema que se armó con el Poder Judicial. Recordemos que Sistemas de en el, justicia. exacto, en el borrador de la Convención Constitucional se hablaba del sistema de justicia, que eran varios sistemas, ¿ya? Pero aquí se habla de un solo Poder Judicial con unidad jurisdiccional, es decir, que tiene un órgano supremo, que en este caso yo creo que va a ser la continuación de la Corte Suprema, con pleno respeto a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Igualmente, el borrador anterior esto lo decía. Sí. Lo que pasa es que para todo el resto de las personas era muy extraño e incluso hasta eh, ilógico que tuviésemos sistemas jurisdiccionales diversos, como el que se intentó poner respecto de los pueblos originarios. Pasa que, Pero, claro, continúa, continúa. pero en este caso creo que esto es una división clásica, o sea, Montesquieu creo que estaría orgulloso de los legisladores chilenos y separarlo en tres poderes, creo que es algo que en verdad es clásico del constitucionalismo moderno, clásico. O sea, tenéis un poder ejecutivo que tiene en la cabeza del gobierno, el poder judicial, que es quien dirime los conflictos, y el poder legislativo, que es quien legisla. O sea, uno ejecuta, otro decide y el otro legisla. Eso es una cuestión bastante simple. Ahora, eh, incluso podríamos decir que si tomáramos esa línea, lo perfecciona, porque en nuestra constitución actual no habla Esto, técnicamente de poderes en esto, ¿cierto? Creo que hay no, un no, no, poder, no. ¿cierto? Solo el poder judicial, exacto, sí. El resto no De son hecho, poderes. no, el capítulo cuarto de la Constitución actual dice expresamente Congreso Nacional. Sí. Y, no, es el quinto, disculpen. Y en el cambio, en el cuarto, se llama Gobierno. Y dice No gobierno y habla, administración, ¿o no? Dice como sí, gobierno y creo que administración. sí, Gobierno y Administración. Sí. Eh, Se llama, no, cuarto, Gobierno, así, a secas. Capítulo cuarto, Gobierno, capítulo quinto, Congreso Nacional y el Ah, es que capítulo mira, sexto. es que el 14 dice gobierno y administración interior del Estado. Estaba leyendo Exacto. eso. Entonces, incluso eso es raro, porque se supone Mm. que el gobierno y la administración interior del Estado deberían estar dentro del capítulo cuarto, pero bueno, eh, creo que es una división clásica y también como respuesta a la Convención Constitucional se dijo que el poder legislativo iba a ser bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, porque recuerden que al Senado le habían puesto en el anteproyecto anterior Cámara de las Regiones y era un sistema legislativo que era asimétrico. En cambio, hoy día
nosotros tenemos un sistema que es simétrico. ¿Qué significa eso? Que las dos cámaras tienen el mismo poder, pero depende de la materia legislativa donde comienza el trámite. En determinados casos, por ejemplo, en materia de impuestos o de gasto del Ejecutivo, de gobierno en verdad, todas parten en la Cámara de Diputados. Esa es la Cámara de inicio y termina en el Senado. Y a diferencia en otras materias, va a partir en el Senado y termina en la Cámara de Diputados. Eh, Esa sería como la gran diferencia, pero yo creo que esto es una respuesta 100% al anteproyecto anterior. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, pasó lo siguiente. Claro, la gente se aterraba porque no está supuestamente bien divididos los tres poderes, pero la verdad es que sí están divididos los tres poderes. De hecho, es que tampoco aparecen los tres poderes propiamente tal con esos nombres como tú decías en la Constitución actual. Ahora, Mm. eh, lo del poder judicial, lo del sistema de justicia, no, yo creo que sinceramente ahí se daba un tema de desinformación. Algunos dicen que no hay que atribuir todo el fracaso a las fake news, pero en este caso sí, porque si uno leía al pie de la letra la normativa respecto a este sistema de justicia, en todo momento se mantenía la estructura jerarquizada y piramidal del Poder Judicial. O sea, que incluso para aquellos casos de normativa aplicable solo a los pueblos originarios, con digamos, con incluso organismos judiciales propios para ellos, la última decisión siempre iba a terminar en manos de la Corte Suprema. Entonces, la Exacto. estructura piramidal y jerárquica que caracteriza al Poder Judicial se mantenía en el proyecto 2022. Entonces, yo creo que ahí sí hubo fuerte influencia y sobre todo se aprovechan un poco de sinceramente, la discriminación que existe en Chile hacia los pueblos originarios. Es como, usted sabe que no me gusta porque los tratan diferente a ellos, ¿cierto? Eso, mi primer comentario respecto al Poder Judicial versus sistemas de justicia del 2022. Ahora, lo del Poder Legislativo bicameral, tengo dos lecturas. Una más simplista que diría, aquí se buscaban asegurar mantenerse en el cargo los congresistas, ¿cierto? Es una Sí, postura más simplista, pero tampoco hay que obviarla, ¿cierto? Hay que mencionarla. Y la es otra, verdad. claro, que tiene que ver con evitar este juego que en su momento se vio, que quisieron hacerlo unicameral, después negociaron y llegaron a este bicameralismo asimétrico. Pero, pero mira, yo tengo ahí mis críticas igual al bicameralismo actual que tú describiste, porque yo considero que es una anomalía el hecho que existan dos cámaras haciendo exactamente el mismo trabajo y con exactamente la misma composición. O sea, ambas cámaras con proporción a los habitantes y los proyectos de ley pasando exactamente una y otra vez por las dos cámaras. Por ejemplo, pasa lo siguiente, que si yo, antes del estallido social, el promedio de una ley que lograba ser aprobada no era menos de 2 años. Después con los Exacto. Sí, aprietes los del proyectos. estallido social se aceleraron a un año. Pero durante décadas, estuvimos funcionando con proyectos de ley que salían a 2 años. La excepción eran los proyectos que tenían urgencia. ¿Ya? Y por otra parte, lo que les decía, las dos cámaras tienen esta idea de que funcionan igual cuando la idea de una cámara es que sea en proporción a los habitantes por cada región y la otra es que sea igualitaria por cada región, que era uno de los cambios que pretendía hacer el proyecto 2022. Entonces, supongamos tres por región y no por habitante, sino tres por región. Y a eso iba la idea de que había ciertas cosas que era competencia de ambas cámaras o otras de una sola cámara y así. A mí, sinceramente, me gustaba esta idea de bicameralismo asimétrico, porque me parecía que generaba mayor dinamismo legislativo, porque Sí. consideraba que algunas normas que se podían salir un poquito más rápidos podían pasar por una cámara y estamos. En otros proyectos que requerían más análisis, mayor profundidad, pasar por ambas cámaras. Por eso me gustaba la idea de bicameralismo asimétrico. Si es que tuviese que aceptar este poder legislativo bicameral que indica aquí, porque dice, sin perjuicio de atribuciones y competencias, me gustaría que jugaran con eso un poco. Me gustaría que en este nuevo modelo constitucional se le diera mayor dinámica al procedimiento legislativo y se permitiera que algunas cosas se aprobaran por una cámara un poquito más rápido y otras cosas por dos cámaras un poquito más reflexivo. Sí, sin duda. A mí también la idea no era mala, de hecho. A ver, pensemos, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo en un comienzo respecto a la duración de la tramitación de los proyectos de ley. Pensemos que una ley que se aprobó recientemente,
que de hecho escuché el podcast que tiene, los capítulos que tiene sobre la ley de las 40 horas, estuvo, sin ir más lejos, 4 o 5 años en tramitación, con muchos ir y venir, y que por lo demás el proyecto de las 40 horas era solo eso, reducir la jornada, y que después de eso se le fueron haciendo adiciones, y ahí entró el tema de la jornada de trabajo respecto al artículo 22 y otros temas que hoy en día fueron finalmente parte del proyecto, que en un momento incluso se habló de que era un tema de llevarlo al TC por ser inconstitucional, porque la patita era que el Estado tenía trabajadores, es decir, personas que prestaban servicios a servicios públicos en los ministerios, que tenían el régimen del Código del Trabajo y por tanto el Estado iba a tener que adecuarse a esas 40 horas y eso significaba erario fiscal y como el presidente era el único que tenía la posibilidad de regular o de presentar proyectos que incidan en el erario fiscal, era que se iba a llevar al Tribunal Constitucional. Espera, Pero en comentario, estricto me rigor, pareció de una creatividad jurídica pero impresionante, no, pero increíble. notable, notable vuelta para trancar la pelota. Notable. Así yo creo que Sí, no, a ese, era increíble. a ese asesor legislativo tienen que aumentarle el sueldo. Sueldo de sueldo, exacto. Nombrarlo vicepresidente y uno era ese sujeto. Pero, pero claro, o sea, si uno lo piensa bien, el contrato de trabajo está pensado para una relación privada entre un trabajador y un empleador, entre la empresa y el trabajador, por decirlo en términos coloquiales, pero que el Estado tenga trabajadores mediante el Código del Trabajo es una cuestión casi anecdótica, o sea, incluso resulta, resulta hasta medio acéfalo, porque desde un punto de vista práctico, las personas que prestan servicios para el Estado deberían ser funcionarios públicos y regirse por el estatuto administrativo. Pero Ahora, mira, mira, yo mira, soy mira. del... Comentario al respecto. Eso es otro error de la falta de dinamismo legislativo, porque ¿cómo aumentamos la planta de los funcionarios públicos? Es mediante la modificación de la ley de planta de cada servicio, lo que no ocurre, Exacto. lo que nunca pasa, porque se demora cuántos años. Ahí el hecho de que existan trabajadores por Código del Trabajo a honorarios con horarios de trabajo, lo cual no tiene sentido, a No. contrata, qué sé yo, incluso en situaciones El anómalas, aumento de la contrata, exacto. en nada más que el hecho de que no existe el dinamismo legislativo para alterar y modificar estas leyes de planta que aumentan los funcionarios públicos. Entonces, ahí ese efecto es netamente consecuencia de lo que estábamos conversando. De hecho, todos, yo creo que todos los que tenemos alguna persona conocida que trabaje como funcionario público, creo que todos tenemos algún conocido que tiene un régimen de contrata, en el peor de los casos alguien que trabaja un horario. Y yo he conocido casos de personas que trabajan en horarios durante años, años. O sea, no estamos hablando de 1 año, 2 años, no, estamos hablando de 15 años trabajando en horario, 20 años trabajando en horario para el fisco. Entonces, obviamente que sí, ¿verdad? La falta de dinamismo legislativo repercute incluso a ese tipo de nivel. Bien, habiendo ya analizado los tres poderes, porque el poder ejecutivo, a propósito de gobierno y administración, lo conversamos, ¿cierto?, en el capítulo anterior para que lo Capítulo revisen. anterior. ¿Sí? Por tanto, ya podemos decir que conversamos sobre lo que podría pasar con estos tres poderes, pero hay algo que a mí me interesa muchísimo. Uno de los temas que más me gusta en derecho constitucional, debo decirlo, por alguna razón muy ñoña seguramente, pero me gustan mucho los organismos autónomos constitucionales, porque es algo especial y que se aleja de lo que tú dirías como Montesquieu y la separación de poderes. Exacto, Es, sí. es una anomalía constitucional, pero muy interesante porque puede ser muy útil. Tenemos, solo para efectos de explicar, organismos autónomos constitucionales que se consideran entidades autónomas de estos tres clásicos poderes, ya sea porque son de alto nivel técnico o porque queremos asegurar en definitiva que no tengan una influencia política contingente, seguida por parte de los poderes del Estado. Entonces tenemos Contraloría General de la República, Ministerio Público, Banco Central, el CERVEL, el propio Tribunal Constitucional, ¿ya? Entonces tenemos unos organismos que, siendo más o menos autónomos, o sea, más o menos autodeterminados, existen hoy en día en nuestra Constitución y hay un límite constitucional de este artículo 154, el número 8, que me está diciendo, ojo,
hay que mantener estos organismos autónomos constitucionales, que son apartados dos, tres poderes. Hay que mantener el Banco Central, justicia electoral en ese término, Ministerio Público y Contraloría. Dice que esto se tiene que mantener. Sin embargo, el procedimiento constitucional del año pasado, el 2022, incluso los ampliaba a 16, generando todo un aparataje estatal de carácter técnico, podríamos decir entre comillas apolítico, y autodeterminado en sus funciones. El tema es el siguiente, ¿vamos a seguir con la estructura de los organismos autónomos que existen hoy, que son un poquito más de los que están mencionados ahí, o vamos a acercarnos a un número más a lo que fue el anteproyecto 2022, que incluía, como les digo, muchísimos organismos autónomos constitucionales? Yo creo que estos que están aquí, estos uno, 3, 4, se van a mantener, claro está. Pero yo igual agregaría al menos uno. El Consejo para la Transparencia creo que debiese ser un órgano autónomo constitucional. Es una opinión bien personal, pero creo que eh, este órgano, que tiene autonomía legal hoy en día, ¿ah? No tiene autonomía constitucional, tiene autonomía legal, y por tanto, uno desde un punto de vista solamente de la pirámide normativa podría decir que no es tan importante como el Banco Central, la justicia electoral, el Es Ministerio menos Público, autónomo, es menos es autónomo menos entre los autónomo. autónomos. Exacto. Creo que sí debería tener rango constitucional, considerando la importancia y la relevancia que tiene para un Estado democrático el que los actos de la administración del Estado sean públicos y que esos actos públicos puedan conocerse. Porque, a ver, esto es una cuestión poniendo la pelota bien en el piso. Yo me acuerdo que antiguamente, cuando uno estudiaba, por ejemplo, derecho procesal, que es el ramo, por decirlo así, que estudia los juicios, como para que la gente entienda, un profesor nos decía a nosotros, vayan a un tribunal y pidan cualquier causa. Los actos del Poder Judicial son públicos, desde el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales dice que se establece expresamente el principio de publicidad. Entonces nos dijo, vayan a cualquier tribunal, a cualquiera, y pidan una causa, a ver si se las pasan. Y efectivamente, nadie te las pasa, pero son actos públicos. Y resulta que lo mismo ocurre con la administración del Estado. Muchos de las resoluciones de los servicios públicos, como por ejemplo el Servicio de Impuesto Interno, la Tesorería, la Comisión para el Mercado Financiero, el CERVEL, son actos públicos y deberían ser conocidos por todos. Pero no es así. Entonces creo que la relevancia que tiene el Consejo para la Transparencia, sobre todo en los tiempos que corren hoy en día, en donde está todo digitalizado, en donde todos tenemos una gran cantidad de acceso a la información, es relevante, es sumamente relevante. Y como es tan relevante, tiene que ser autónomo, pero además la gracia de que tenga autonomía constitucional es que también le podemos poner límites, también le podemos fijar atribuciones. Entonces, desde otro punto de vista, es importante y relevante para los ciudadanos que el Consejo para la Transparencia esté dentro de la Constitución, pero además que le podamos fijar ciertos límites. Entonces, y que por lo demás son límites que hoy en día son de perogrullo, por ejemplo, la seguridad nacional. Y creo que eso también va a ser una problemática en el caso que se dé. ¿Qué vamos a entender por seguridad nacional? Claro. Comparto tu opinión respecto al Consejo de la Transparencia. Me gustó su postura. Ahora, yo le voy a poner otro organismo sobre la mesa. Vamos jugando las cartas. Defensoría Penal Pública. A mi Ah, parecer, sí, por supuesto. es el hermano pobre del derecho penal, tan pobre que está privatizado y muy a la mala. Hace unos años atrás se generaron incluso polémicas. ¿Por qué? Porque los estudios jurídicos que habían ganado las licitaciones se declaraban en quiebra, dejaban botar las defensas de muchas personas. Y aquí hay que aclararlo, por supuesto, este es un podcast para todo público. eh, la defensa penal es un derecho y que incluso hasta el más culpable de todos la tiene. Muchas veces no va a ser el defender así al sujeto con uña y diente, sino simplemente el vigilar que el procedimiento sea el adecuado. Es más, si el procedimiento no es el adecuado, tenemos que anular un proceso y eso afecta también a la víctima o a las víctimas, ¿cierto? A los familiares. Por tanto, muchas veces el defensor, sabiendo que su representado es culpable, tiene que sentarse a vigilar que el procedimiento se haga conforme a la norma y esa va a ser su trabajo.
Ese trabajo tan importante, ese trabajo tan importante hoy en día es el hermano pobre del derecho procesal. Está De en hecho, una sí. situación debilitado. Hoy en día comunicarse, una persona que se comunique con su defensor penal es una odisea de días llamando por teléfono y mandando correos, y es la persona que te va a defender en un procedimiento penal que podría ser eventualmente o que podría significar eventualmente una privación de libertad. Entonces, no es algo menor. Imagínense usted, No, persona inocente, lo acusan, necesita la defensoría penal y no tiene contacto con su defensor penal. No existe la estructura adecuada para lograr una defensa, para plantear su no lo situación, conoces. para mostrar, no lo conoces. Entonces, No, no lo a mi parecer, conoces. si tú pusiste en la mesa transparencia, yo pongo en la mesa defensoría penal pública y defensoría penal pública para que sea un organismo autónomo constitucional como es el equivalente del Ministerio Público, ¿cierto? Hoy en día. Y además, ahí haciendo un hincapié en eso, yo también me dedicaba a la defensa penal y eh, voy a decirlo como en términos coloquiales, muchas veces uno es defensor para evitar el linchamiento público del imputado. Entonces, además pensémoslo desde este punto de vista. El Ministerio Público es un órgano estatal, el Poder Judicial es un órgano estatal, la Policía de Investigación y Carabineros son órganos del Estado. Entonces, cuando el Estado te acusa de un delito y te investiga, antes de acusarte, te investiga, lo hace con todos los recursos que tiene disponible. El fiscal tiene a su disposición dos policías que tienen sus propios órganos técnicos, que tienen profesionales a cargo de la investigación del delito, que tiene un montón de herramientas, tienen el uso monopólico de la fuerza, por ejemplo, te pueden detener, te pueden llevar en prisión preventiva. eh, entonces, obviamente que desde un punto de vista de la igualdad ante la ley, es necesario que las personas también tengan la posibilidad de defenderse. Y muchas veces esto cuesta hacerlo o explicarlo porque tenemos muchos conceptos coloquiales puestos encima de la mesa. La puerta giratoria, los derechos humanos de los delincuentes, que los carabineros no tienen derechos humanos. Entonces, cuesta un poco hacer entender a las personas que en estricto rigor todos, sin ir más lejos, tenemos derecho a defensa. Porque la gracia de estar imputado e investigado por un delito es que si usted el día de mañana le toca estar en el banquillo del acusado, usted va a querer también que todas las garantías que tiene una persona en un proceso, también se le apliquen a usted. Es eso. Es para que todos los que nos tengamos algún día que sentar en el banquillo del acusado como imputado y que nos van a investigar, y no solamente nos van a investigar, sino que van a legalmente van a vulnerar ciertos derechos como la privacidad, la propiedad, la libertad individual, eh, que eso se haga en conformidad a la ley, si no es nada más que eso. Y que por lo demás, ojo, esto creo que es necesario decirlo, haciendo un poco como de historia constitucional, esto no es algo reciente, no es algo reciente para nada. De hecho, yo me acuerdo que cuando tuvimos procesal penal en la universidad, Guillermo Oliver decía que esto venía desde la Carta Magna, y la Carta Magna se firmó entre los ingleses, entre el pueblo inglés y el rey, en 1215. O sea, esto tiene 800 años de historia. ¿Ya? No hay pena sin delito. Ese principio viene desde ahí, o sea, ni siquiera existían el Estado moderno, no existían. Había un rey, no existía el comunismo, no existía el capitalismo. O sea, que una persona la meta en presa solamente por haber cometido un delito es algo que es un principio que nació hace 800 años atrás. Y que por lo demás aquí en Chile el principio de presunción de inocencia ni siquiera está en la Constitución. Creo que eso sí debería estar hoy. El principio de presunción de inocencia debería estar sí o sí como una garantía fundamental. Hoy día está solamente a nivel legal en el Código Procesal Penal. Mire usted, mire usted, hay algo para la reflexión. Em, bueno, ahí agregamos dos organismos autónomos, agregamos uno cada uno. Yo sé que hay muchos más, pero agregamos uno cada Por uno supuesto. finalmente. Yo creo que te gustó más mi aporte, sí. Yo creo que Sí, por se- supuesto, sí, se- voy a decir que sí, sí, te sí, pusiste la camiseta con la defensoría. Está muy bien, está muy bien. sí, grande. Aguante la defensa penal. Em, quiero saltarme, no, el número 9, pero no, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que verlo inmediatamente. Pensaba dejarlo al final, porque es casi un plato de fondo, pero ya, viene el número 9 y hay que aplicarlo. Ojo, lo voy a leer.
Dice, el límite número 9 dice, Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como, dos puntos, vamos enumerando, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros. Comentarios de apertura, don Jorge. Yo creo que estos son derechos que ya están consagrados y que son de perogrullo en un Estado democrático. O sea, lo dijimos en el capítulo anterior. Este tipo de derechos y que además son un derecho que yo tengo como ciudadano, pero que también es un límite a la actuación estatal. Yo me acuerdo mucho del profesor Ardunate cuando decía que los derechos fundamentales son como una especie de paraguas, que el Estado era la lluvia y uno se ponía un paraguas y para evitar mojarte, esos derechos fundamentales son el paraguas. Eh, Creo que hay algunos que son interesantes, que no están hoy en día en la constitución actual, ni tampoco estuvieron en el borrador de la convención. No, no como está redactado aquí, pero sí se hacía un guiño a la niñez, pero creo que el interés superior de los niños y los adolescentes no está. No estaba tratado así y me parece del todo lógico que sí esté. De hecho, está en la Convención Internacional de Derechos del Niño, que es un tratado internacional que Chile suscribió. Pero sí hay uno que me llama mucho la atención, que es el derecho de ver preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos. Es que ¿sabes qué? Eh, A mí me tinca que esto es como un popurrí de derechos que se le ocurrió que pudiesen ser clásicamente pasados a llevar exacto. por, por una ultraizquierda. Hay que decirlo. Como que venían quizás de una suerte de trauma del proyecto 2021, un trauma imaginario, ¿cierto? Y dijeron, tenemos que evitar a toda Sí. costa que ocurran algunas cositas. Entonces, ese que tú mencionaste, el derecho de ver de las familias de escoger la educación de los hijos, es como casi un acto reflejo a que, y por si acaso, vamos a agregar esto aquí para que nadie lo mueva, para que nadie lo toque. Es como, a mí me parece que es como a partir del trauma falso de lo que pasó el año pasado. De hecho, cuando leo este derecho de ver, al tiro me evoca este bus de la libertad que se anduvo paseando. Creo que es eso. Y esto, en estricto rigor, este derecho de ver podría ser una limitación a la actuación estatal bastante grande en cuestiones que a lo mejor hoy en día para nosotros debiesen estar dentro de un catálogo de derechos, como por ejemplo la educación sexual, como por ejemplo el matrimonio igualitario. Puede ser que a lo mejor a partir de este derecho de ver se prohíba hablar de este tipo de temas en determinados colegios. Entonces, sí, va a ser obviamente que esto, a ver, partamos de la base que los derechos fundamentales siempre son un tema que tiene un componente valórico muy grande. Y como componente valórico, obviamente que todos tenemos una posición distinta y cada uno va a querer defender su propio feudo. Entonces, creo que una discusión álgida que se va a dar dentro del Consejo Constitucional va a ser este punto. Mira, y ahí dice la libertad de enseñanza y el derecho de escoger. ¿Qué significa la libertad de enseñanza? Principalmente hay un apartado de la libertad de enseñanza que se refiere a los establecimientos educacionales. Entonces, Exacto. lo que están defendiendo ahí es la existencia de establecimientos educacionales que puedan diferenciarse, por ejemplo, de cualquier enseñanza pública o estatal, de acuerdo a los parámetros que esa organización privada estime pertinente. Entonces, por ejemplo, obviamente, como hoy en día existen, tenemos establecimientos educacionales religiosos, católico, evangélico, adventista, todos los que quieras de todas las religiones. Y este punto lo que busca asegurar es que dentro de estos establecimientos se enseñe de la forma o de acuerdo a los valores que esa religión señala. Entonces, claramente lo que están haciendo es resguardarse un poquito y está bien que te haya recordado en ese caso el bus creo que era el bus de la libertad o algo así que se ¿Qué andaba se llamaba? paseando El bus por de la ahí. libertad, sí, era un bus amarillo o Sí. naranjo. Entonces, claramente viene como un acto reflejo de evitar esta idea que yo no sé dónde sale mucha esta idea, pero esta idea casi como de religión estatal que algún otro lado quisiera imponer, qué sé yo. Em,
Respecto al resto, como tú dices, la verdad es que yo creo que el contenido eventualmente podría variar. Por ejemplo, cuando me dicen el derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones, yo creo que el tire y afloje constitucional que va a existir ahí va a ser respecto a la función social de la propiedad y las limitaciones que como sociedad y como Estado podemos representar hacia la propiedad privada propiamente tal. Sí, de acuerdo. De hecho, yo me acuerdo un caso, haciendo un paréntesis, me acuerdo un caso que vi hace unos años atrás de una antena de telecomunicaciones que se quería instalar al lado de un club de campo de carabineros. Y esta antena de telecomunicaciones era una antena, no sé, suponte de Entel, BTR, anda a saber tú, era una antena de celular, eso era. Y el argumento de Carabineros para poder impedir la instalación de esta antena fue la limitación de la propiedad privada en pos de la seguridad nacional, ¿ya? Y, y el recurrido decía, oiga, pero es que esto es un club de campo, no es una base militar, no hay armamento, no hay tropas, no hay cuarteles, esto es un club de campo, entonces cuando yo me subo a la antena, yo no veo gente marchando, sino que veo canchas de tenis, una piscina, quinchos para hacer asado. Entonces ellos decían, no, porque esto es una institución de una fuerza de orden y seguridad, y esto afecta a la seguridad nacional. Entonces, uno cree que en verdad estos temas son como muy elevados y en verdad no, o sea, estos son cuestiones que pasan a cada rato. O sea, sin ir más lejos, esto era una antena de celular que la gente pidió que se instalara porque tenían mala señal en un sector determinado de la quinta región. Y el problema se armó y fue un problema constitucional, directamente. Cuando la gente cree que en verdad, oye, no, es que la constitución no me afecta, sí, podría afectarte. Ahí tenía un caso concreto. ¿No? Y tú me estabas diciendo un caso que es bastante anecdótico, ¿cierto? Pero te llevo a las calles de Quilpué. Las calles de Quilpué, su centro es muy angosto, las callecitas son muy chiquititas y las casas están muy apegadas a la vereda. Por tanto, todas son susceptibles de utilidad pública. Por tanto, algún día van a demoler eso 5 metros para adentro para ensanchar las calles, qué sé yo. Ahí hay muchas propiedades con gran valor. Ya es un centro, es el centro de Quilpué, es una comuna grande, por más que la gente no lo conozca, Quilpué es una ciudad grande. Su ¿Sí? centro no es tan grande, ese es el problema. Es una ciudad grande, pero con el centro pequeño. El tema es que ahí hay propiedades valiosas, propiedades de varios miles de millones de pesos, ya que son hoy en día oficinas, centros comerciales, ¿cierto? Ahí hay mucho interés económico. Y son intereses económicos que hasta el día de hoy han estado, entre comillas, frenados, porque se entiende que algún día ese centro tiene que crecer, tiene que ensancharse. Todo esto viene de la idea de la función social de la propiedad, en el sentido de que tenemos que ensanchar las calles para fines sociales o fines colectivos, más allá de si pasan a llevar una propiedad privada o no. La persona, por supuesto, se va a llevar una adecuada expropiación por el precio justo, que no es el rol, no es el avalúo fiscal por si acaso. Eh, Sin embargo, ese tipo de detalles están habilitados a propósito de la Constitución, a propósito de la función social, a propósito de la expropiación, y de ahí viene el aterrizaje legal. El tema es que si apretamos un poquitito la terminología constitucional, este tipo de función social que en el día a día podemos ver en los centros de nuestras ciudades, qué sé yo, se va a ver más acotado y va a haber un privilegio respecto de las propiedades privadas por sobre la utilidad que puede ser para el público el hecho de que ciertos bienes estén más accesibles que otros. Sí, de hecho, que por ejemplo, un tema súper importante respecto a la función social de la propiedad es el acceso que tenemos hoy día a las playas, a las riberas de río, a las riberas de lago, a las playas de mar, y que eso es un tema que en verdad como que siempre aflora en los noticieros Nos cercano falta al el verano. sujeto que no ve noticias y no sabe que no se hace eso. Exacto, pero en verdad hay muchos sectores aquí en Chile en donde uno quiere acceder a la playa, pero no puede hacerlo, porque para poder acceder a la playa, porque la playa es pública, ¿ya? La playa es un bien nacional de uso público, desde la más alta marea hasta 100 metros, eso es terreno de todos, ¿ya? Es del Estado, en verdad. Pero el problema es que para llegar a ese sector tenéis que pasar por un terreno privado. Entonces, si tú entras a ese terreno privado para poder llegar a la playa, estáis cometiendo un delito, que es la invasión de propiedad. Entonces, uno dice, bueno, la función social de la propiedad en cierta medida
esperaría uno que existan ciertas delimitantes del privado para que le otorgue acceso al resto de las personas que quieren acceder a esa playa. Y eso pasa mucho. Aquí en el país, de hecho, sin ir más lejos, hay hartos condominios y ese tipo de cosas que en el sur se venden como parte de su publicidad playa privada. Y en verdad aquí en Chile las playas privadas no existen, son ilegales, derechamente. Mm, sí, y a eso va el hecho de que yo me preocupe igual un poquito el tema del alcance del derecho a la propiedad que le den, porque obviamente si hay una preponderancia a lo privado por sobre a lo colectivo, social, pequeñas palabritas en una constitución puede limitar mucho lo que una ley o un futuro, o una futura autoridad puede hacer. Sí, por supuesto. Bien, nos quedan tres numeritos, y yo creo que son de trato un poquito más seguido. Mira, el número 10 dice, Chile consagra constitucionalmente, con subordinación al poder civil, la existencia de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad, Convención Expresa de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Yo creo que en parte esto va esto para que no le cambien el nombre ni intenten refundar, como en algún momento se entendió que había que hacerlo con Carabineros, ¿cierto? En algún momento todo era refundar y en otro momento fue como, ¿qué tal si cambiamos unas pequeñas cositas e incluso los apoyamos con alguna normativa a su favor, sobre todo por el tema de inseguridad que existe a nivel nacional? Em, lo que sí yo creo que va a pasar, por inexplicables razones, es que hay gente que no le va a gustar el tema de la subordinación al poder civil, a pesar de que algo que existe hoy en día, existió en el Exacto. pasado, siempre se ha entendido que el poderío militar está al servicio del Estado civil, ¿cierto? Sin embargo, puede que exista algún terraplanista que crea que esto no fue así siempre y que debería ser al revés. Sí, y creo que una de las grandes discusiones que podría darse, creo que eso que dices tú, alguien lo podría llegar a pensar, pero creo que en la sensatez va a primar. Ya aquí voy lleno de esperanza con el proceso, pero creo que la discusión que ya se ha dado incluso es si es que las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad van a tener o no, como pasa hoy en día, un capítulo para ello especial. La Constitución del 80, creo que en el capítulo, si mal no recuerdo, en el capítulo 11, Sí, trata sobre las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, ¿ya? Y las trata específicamente, ahí está eh, la Armada, el Ejército, la Aviación, Carabineros, la Policía de Investigaciones, pero eso es novedoso en la historia nacional chilena. En la historia constitucional siempre estuvieron dentro del capítulo de gobierno, porque como están sometidas al poder civil y obviamente dependen de la autoridad, antiguamente del director supremo, del presidente, eh, siempre formaron parte del capítulo de gobierno. Aquí en la constitución actual el capítulo de gobierno es el capítulo, el cuarto, ¿ya? Entonces, creo que una de las discusiones que sí se va a dar va a ser eso, ¿dónde van a quedar reguladas? Yo creo que siguiendo la tradición ya de la Constitución del 33 y la Constitución del 25 deberían estar dentro del capítulo de gobierno o del poder ejecutivo, porque también creo que es una buena forma de ponerle el límite y decir, ustedes sí están subordinadas al poder civil porque no tienen su capítulo propio, sino que están dentro del capítulo del poder ejecutivo o de gobierno. ya, pero yo creo que esa esperanza tú no la tienes, ¿cierto? Sí, sí, la tengo, la tengo. Ah, intacta, intacta, muy bien. Sí, o sea, creo que es una discusión que sí se va a dar, pero en la práctica, tal como está compuesta el Consejo, no van a quedar dentro del capítulo de gobierno y van a seguir manteniendo su capítulo aparte. Pero Ya, creo que sí es una discusión que al menos debería plantearse. entiendo. Ya, sí, me parece. Te llevo al siguiente límite y borde constitucional. El penúltimo dice, la Constitución consagra a lo menos cuatro estados de excepción constitucional: asamblea, sitio, catástrofe y de emergencia. Todo esto como consecuencia de que en el proyecto anterior solo establecía tres estados de excepción, ¿cierto? El de asamblea, tú me corriges si me equivoco, el de asamblea con guerra externa, ¿cierto? El de sitio por guerra interna, el de catástrofe porque somos buenos para los terremotos y otros desastres naturales, y mantenían esos tres solamente. Sí, El de el de emergencia no está. emergencia y el de emergencia, que es como un término medio, lo desaparecíamos, siendo que es el más utilizado hoy en día junto con el de Exacto. catástrofe. Sí. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre el futuro de estos cuatro estados de excepción?
Creo que son los clásicos en verdad y no creo que haya una discusión mucho más grande que lo que podamos decir nosotros. El estado de excepción de emergencia, como para que lo podamos entender, a ver, todos los estados de excepción constitucional se llaman así porque, bueno, son excepcionales y la gracia está en que el Estado tiene mayores atribuciones para poder privar, vulnerar o incluso amenazar derechos fundamentales. Recuerden que, bueno, en el tiempo de pandemia tuvimos mucho tiempo, estuvimos durante mucho tiempo en estado de emergencia y la principal restricción era la libertad ambulatoria, la transitar, ¿ya? Esa era la principal restricción de libertad. Entonces, recuerden que teníamos que pedir permiso, había que meterse en la comisaría virtual y pedir un permiso Te para paraban pasear en al la perro. carretera, te hacían 3 controles Exacto, para ir te a paraban en la Santiago. carretera. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden hacer en estados de excepción constitucional, pero como su nombre lo dice, son estados excepcionales, no es la regla general. Lo que pasa es que creo que el último tiempo nos hemos acostumbrado mucho a que se ocupen. Entonces, la regla de la excepcionalidad se ha ido perdiendo un poco. O sea, sin ir más lejos, ¿ya? Sin ir más lejos, eh, en los primeros meses del gobierno se dictó un decreto de excepción constitucional para la región de la Araucanía y después de eso se dictó otro para Arica y Parinacota, por el problema limítrofe que teníamos en el sur, por la migración ilegal y por el problema que teníamos con el conflicto mapuche. Entonces, nos hemos acostumbrado mucho, mucho a vivir en un estado de excepción constitucional de Dejó de forma ser permanente. excepción, admítelo, dejó de ser excepción. Exacto, dejó de ser excepción. De hecho, sin ir más lejos, hay mucha gente que a propósito del problema de la seguridad, sobre todo en la región metropolitana, es que hubieron algunas voces diciendo, oiga, declaren estado de excepción constitucional para poder, por ejemplo, imponer el toque de queda. Crean un estado de excepción constitucional para la plaza de armas y nada más. Exacto, sí, exacto. Sí, no, si era, pero creo que sí, es una cuestión que en verdad son clásicos y se van a mantener. Sí, lo más probable es que se mantengan porque igual se entendió finalmente en el anteproyecto anterior que eliminar el estado de emergencia es solo ese, al final iba a afectar al mismo gobierno de turno. Entonces, ¿se acuerdan que en un Exacto. último agregado, y el estado de emergencia lo agregamos ahí porque se nos olvidó ponerlo? Así que probablemente si se adaptó en el anterior, se agregará ahora. Yo creo, ¿sabe qué? Lo que podría existir, quizá un poquito más de flexibilidad a la hora de establecerlo. Quizá al Consejo Constitucional Podría, dominante le interesa que sea un poquito más fácil establecer algunos estados de excepción e incluso que pudiesen ser sugeridos por otras autoridades u otros poderes. Creo que por ahí podría podría hacerlo. ir el cambio, Sí. ¿cierto? Bien, vamos al último límite constitucional. Número 12 dice, Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Y a esto te pregunto, ¿viste el borrador de 2 líneas que desarrolló el- la comisión experta sobre el medio ambiente? Sí. Sí, la verdad que me pareció, a ver, creo que hoy en día el tema medioambiental, sobre todo para los que nos movemos en el mundo del derecho, la institución medioambiental es sumamente relevante, sobre todo para efectos de poder hacer proyectos que son importantes. O sea, a nivel de project finance, que es el levantamiento de capital en grandes proyectos para la construcción, no sé, de puertos, minas, aeropuertos, la institución ambiental tiene un rol brutalmente relevante, es importantísimo e incluso llega a tener tal relevancia que hoy día las memorias de las empresas deben contener un capítulo de ESG, que es como Environment, Governance, y no me acuerdo cuál es la S. Entonces Surveillance, está probablemente. dentro. Entonces está dentro. Y incluso ahora las empresas privadas, aun cuando no tengan actividades productivas, como por ejemplo un banco, ¿ya? O una empresa de retail, que no tienen actividades extractivas, como por ejemplo la pesca, la minería, la agricultura, tienen que igualmente hacer reportes, por ejemplo, de la cantidad de luz que gastan, de la cantidad de agua que gastan. Entonces, que la comisión de expertos, considerando todo esto, toda esta evidencia normativa que existe respecto al medio ambiente, haya entregado un proyecto tan paupérrimo como lo hizo, me parece incluso hasta una falta de respeto.
Entonces, incluso este punto 12 que dice Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, Está mejor. me parece, claro, me parece, sí, está mejor, pero además me parece mucho una declaración de principio que sí o sí le van a tener que sacar mucha más punta al lápiz, porque este punto 12 es demasiado abierto. A ver, recordemos que hoy en día la única alusión que se hace al medio ambiente en la Constitución está en el 19 número 8 que dice que eh, se asegura a todas las personas vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? Y De ahí tendríamos que considerar el recurso de protección en el inciso final del artículo 20 y sería así. exacto, pero además tiene otra limitante, que tú tienes que recurrir en contra de una persona determinada, tú tienes que indicar quién te está contaminando. No puedes decir, oiga, ¿sabe qué? Yo hice un testeo en esta, por ejemplo, en este lugar en donde vivo yo y hay mayores decibeles de ruido según la norma municipal, pero no puedo pedirle a la municipalidad que investigue quién es el que está emitiendo el ruido. Yo tengo que ir a determinar quién emite el ruido para poder ir a recurrir en contra de él. Y eso finalmente limita bastante porque el ciudadano común y corriente no tiene cómo hacer eso, no tiene cómo medir niveles de contaminación de cualquier cosa, por ruido, por polución en el agua. Y el caso más emblemático es la escuela La Grea que está ahí en Quintero. Entonces, eh, creo que esto quedó muy abierto y la discusión va a ser respecto de todo, es decir, si vamos a consagrar o no un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cómo se va a limitar, por ejemplo, la libertad empresarial y la libertad de emprender respecto el medio ambiente, si es que vamos a tener o no una limitación ambiental para el derecho de propiedad, que era lo que estábamos recientemente hablando. A lo mejor la función social de la propiedad también va a tener que incluir una cápita medioambiental, por ejemplo. Creo que los conflictos van a ser ideológicos, porque como tú bien dices, claro, por una parte el libre mercado va a buscar abarcar más espacio que la protección del medio ambiente, ¿ya? Exacto. Por otra parte, incluso vamos a tratar otro asunto que tiene que ver, lamentablemente, con más terraplanismo. Hay, derechamente, dentro de ciertos partidos conglomerados, hay personas que no creen en el calentamiento global. Entonces, para ellos es todo Bueno, un tema netamente falso, ¿cierto? Entonces, una vez más, temas ideológicos. E incluso hay que decirlo, hay una postura religiosa un poquito más extrema que consideran que en todo momento la naturaleza debe subyugarse al poderío humano, porque el ser humano es la creación superior, ¿cierto? Y por tanto, debería pasar a llevar la naturaleza si su necesidad así lo requiere. Entonces, yo creo que son tres puntos ideológicos que se van a ver, lamentablemente, en algún punto y en algunos aspectos, en la discusión del Consejo Constitucional. Y lo que a mí me parece que va a ser una parte bastante desagradable si es que la comisión experta no sabe rayar la cancha con una buena disposición de antemano, porque la mm, disposición que plantearon en este momento deja espacio para ese tipo de discusiones terraplanistas que acabo de señalar, ¿ya? La misma indignación que tú tuviste cuando te pregunté sobre esa disposición fue la que yo acabo de tener hace unas horas explicando este artículo en clases a unos alumnos. Yo les dije que era sencillamente ordinario lo que habían escrito la comisión experta respecto a medio ambiente, que estaba incluso mejor explicado en la constitución actual y que incluso podría llegarse a pasar a llevar la normativa de carácter legal. Si estaba mal escrita la Constitución en el proyecto nuevo, se podía pasar a llevar la ley de bases del medio ambiente, los tribunales medioambientales y cualquier otra institución que pueda existir en su, digamos, para proteger el medio ambiente. sí, la verdad que queda mucho como, a ver, queda mucho paño por cortar en este tema, pero sinceramente yo le hubiese pedido un poquito más de amor a a la comisión de expertos en esta materia, porque por lo demás, su nombre lo dice, o sea, se supone que son una comisión que está llevada a cabo por personas que saben, ¿ya? Personas que,
y que esto fue un tema muy relevante en la convención anterior. Mucho se habló de la inexpertise, mucho se habló del desconocimiento, de la ignorancia. Entonces, uno de los problemas que venía a resolver precisamente la comisión de expertos era que este tipo de vacíos fueran lo menos posible. No podemos pedirle que no existan, porque de hecho hay un dicho bastante, que es casi un chiste de abogados que dice, bueno, en una sala hay dos abogados y hay cuatro opiniones. Entonces, yo puedo entender que las discusiones, sobre todo cuando hay un abogado de por medio, se van a dar, si es normal. Nosotros estamos casi como que entrenados para poder torcer el texto o la redacción de algo. Sin ir más lejos, lo que hablábamos recién sobre el problema de inconstitucionalidad de las 40 horas. O sea, fue un conejo sacado del sombrero por algún abogado que se le ocurrió que en verdad, claro, yo lo encontraba ridículo, pero era defendible. Pero yo le hubiese pedido un poco más de expertise a la comisión de expertos y que hubiesen podido redactar al menos 4 o 5 artículos en vez de estos 2 puntos súper irrelevantes y que en verdad va a dejar muy abierta la discusión en el Consejo Constitucional, considerando, como dijiste tú, que hay un sector que tiene la mayoría y que ese sector pregona, en cierta medida, por ejemplo, que no existe el calentamiento global. Me parece muy extraño. Mm. Mira, voy a hacer mis conclusiones finales al episodio. Hemos terminado ya los límites de bordes. Voy a hacer mis conclusiones y las últimas conclusiones te las dejo a ti. Perfecto. Yo creo que la comisión experta en parte estaba esperando que pasara esta elección para saber cómo va a bajar el anteproyecto. Lo que yo espero, digamos, de buena fe, es que dejen pasado el tejo para que después el consejo, si es que deshace algo, lo deshaga dentro de los parámetros. ¿Ya? O sea que lo previsto, lo deshagan lo previsto y como tiraron pasado el tejo, se regule, ¿ya? Sin embargo, por otra parte, y siendo sincero, yo creo que va a haber harto trabajo por parte del Comité de Admisibilidad, porque yo creo que van a intentar torcerle la mano a estos 12 bordes. Yo creo que van a intentar generar una constitución minimalista, una constitución... eh, y sinceramente yo creo que van a querer ver si hacen un golazo. Porque fíjense, no tienen nada que perder en este momento la posición dominante en el Consejo Constitucional. Tenemos al Partido Republicano y a la derecha, que en definitiva ya ganaron en el hecho de que la Constitución vigente todavía se mantenga. Para ellos es ver si es que logran un golazo con una nueva Constitución que incluso les parezca más favorable a su propia ideología. Entonces, si pasa eso, maravilloso para ellos. Y si no pasa, bueno, quedamos bien, todavía tenemos la constitución vigente. Y más aún, la Exacto. gente además se va a desmotivar para eventualmente evitar de que exista una tercera constituyente. Yo creo que eso va a ser el juego. Va a haber yo creo que por redondear, un tejo pasado por la comisión experta, un tire y afloje con la comisión con el comité de admisibilidad, ¿cierto? Y tratar de llegar a una constitución minimalista para ver si logran ganar el partido por goleada o no. Esa es mi conclusión respecto al juego de los bordes constitucionales y el poder dominante en el Consejo. Creo que me voy a remitir un poco a lo que ya había dicho respecto al rol bisagra que va a tener Chile Seguro, Chile Vamos, porque creo que ahí va a estar puesta realmente la discusión. Como esos 11 votos que tienen ellos van a ser relevantes para efectos de poder llegar a los 3/5 para aprobar algo, e incluso a los 2/3 para poder eliminar o modificar alguno de estos 12 puntos, ellos van a ser los reales protagonistas de esto. Y porque sin ir más lejos, uno ya puede prever cómo se va a comportar el Partido Republicano, incluso lo hemos visto hoy día con las declaraciones del diputado Kaiser, con algunas declaraciones de Luis Silva, que fue el consejero constitucional que obtuvo la mayoría de votos acá, la primera mayoría de votos en la región metropolitana. Entonces, ya dijeron, por ejemplo, que los derechos reproductivos de la mujer no son relevantes, ya han dicho, por ejemplo, que el Estado social no, para ellos no es relevante. Eh, que también, por ejemplo, puede ser que la libertad de emprender, el derecho a propiedad sean cuestiones mucho más relevantes que otro tipo de derechos sociales, como por ejemplo la educación, la salud, la seguridad social.
Entonces, y por el otro lado también tenemos al Frente Amplio, al Partido Comunista, el Partido Socialista, que también hay cuestiones que para ellos son relevantes de toda lógica, como por ejemplo el derecho al trabajo, el sindicalismo, eh, y desde ese punto de vista uno ya puede más o menos prever cuáles son las posiciones. Por tanto, el que va a tener eh, realce en esto va a ser esos 11 votos de Chile Vamos. Que uno, desde un punto de vista lógico, dice, bueno, en verdad se van a aliar con los republicanos, porque son su sector, es el sector más cercano, son sus hermanos más extremos, pero siguen siendo parte del mismo sector. Pero también hemos visto en declaraciones de hoy vigentes que, por ejemplo, el senador Moreira, un senador duro de la UDI, eh, lo ha tratado a los republicanos como extremos. Entonces, a lo mejor este tipo de discusiones va a hacer que, bueno, para nosotros sea entretenido verla, pero también me llevan a pensar que Republicanos no tiene realmente todo el partido ganado, porque en cierta medida esto se va a convertir en una especie de negociación política, y es algo que yo creo que a los republicanos les cuesta mucho, porque ellos en su línea política, como tienen una línea que es muy dura, y que por lo demás es una sola, y que de hecho creo que ese es el gran sello de los republicanos, que ellos no transan, teniendo ahora eh, 23 consejeros, si quieren ganar algo, necesariamente van a tener que transar en algo. Pero también podría pasar lo que tú estás diciendo, es decir, bueno, en verdad, a mí no me interesa redactar algo nuevo, porque en el peor de los casos me quedo con la constitución que yo siempre he defendido. Entonces puede ser que incluso estos 11 votos de Chile Seguro lleguen a ser tan irrelevantes, porque republicanos se puede echar para atrás y decir, ¿saben qué? En verdad yo no trabajo nada en estos 5 meses, y, y que lo rechacen. Total, vamos a quedarnos con la constitución que yo siempre he defendido y que siempre he dicho que funciona para el país. Entonces, tienen un win-win al final. Si van a ganar algo, tienen que ir a convencer a Chile Seguro. Si no los convencen, entonces se quedan con la constitución que ellos siempre han defendido. Interesante análisis, Jorge. Muchas gracias por estos dos capítulos de Cívica Popular. Obviamente yo creo que nos vamos a encontrar en otra oportunidad para seguir conversando estos temas. El año es largo, hay hartos capítulos, hay hartos temas y que nos volveremos a ver. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Carlos. Que te vaya muy bien y la verdad, felicitaciones por esta iniciativa, está muy buena. Espero que te vaya muy bien y mucho éxito con la fundación. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Recuerden que pueden escuchar este episodio en Spotify y también pueden verlo tranquilamente en YouTube. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao.